y obviamente pues hay ciertos temas que pues hay compañeros o personas o licenciados que tienen como más amplitud en esos temas. Por lo que el día de hoy, amablemente, un muy buen amigo que se llama licenciado Milton Escobar, él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, graduado en la Francisco Marroquín, con especialidad en Administración Pública, hecho en Francia, si no estoy mal, licenciado, y también en España, también en parte en la Administración Pública. Él va a tocar hoy ciertos temas que están en el contenido. Estos temas se van a desarrollar el día de hoy y el día viernes. Estos temas entrarán en el examen. Por lo que esperaría y les pediría, por favor, que pongan la atención debida, ¿verdad? Para poder tener el contenido. Sé que hay algunas dudas respecto al examen, el examen que vamos a hacer el día martes. Sin embargo, unos minutos antes de que termine la clase voy a resolver dudas en caso de si existieran. Por lo que les pido el respeto indicado para que puedan escuchar la clase que nos va a poder apoyar el licenciado Milton Escobar. Él amablemente pues quiere exponerles ciertos temas que creo que son esenciales, aparte de la centralización que existe y que es muy importante que conozcamos, principalmente ustedes como abogados, abogadas y abogados que se van a graduar en una universidad pública, que deben de conocer específicamente, por lo que yo les pido a ustedes su atención. Si en caso existieran dudas o consultas, creería yo que pudieran levantar la mano y el licenciado amablemente les responderá. Entonces, dejo en el uso de la palabra al licenciado Milton Escobar para que pueda ampliarles esa información y que recordarles y repetirles nuevamente que este contenido que va a dar el licenciado Milton Escobar, que amablemente nos va a apoyar, viene en el examen del día martes, ¿oyeron? Entonces, pasen buena tarde, los sigo viendo en este momento. Licenciado. Buenas tardes a todas y todos y gracias, licenciado Juan Quesada, por la invitación. Los temas que se iban a ver eran diversos, pero son bastante extensos. Entonces le comentaba al licenciado Juan de que llegáramos hoy a ver el tema de regionalización, descentralización y desconcentración, que en Guatemala se van a dar cuenta, distintas líneas históricas ha tenido bastantes frenos en la práctica, pero muchos países en el mundo eso no es un tema nuevo. Es más, han reformado constituciones y se ven los beneficios que se alcanza en la población. Entonces, como comentaba el licenciado Juan, para el examen entraría hasta estos 3 puntos que vamos a analizar y solo recalcar, por favor, si tienen alguna duda, va a levantar la mano y con mucho gusto, porque van a haber cosas que estoy seguro, al menos me pasó en la carrera y lo he comentado con otros colegas, no lo vuelven a ver. Y, por ejemplo, en los exámenes privados sí preguntan estos temas. Y creo que en Guatemala ya se está poniendo un poco de moda ese tema porque es una ola de reformas de Estado y va a ser bastante interesante. Entonces, iniciamos, licenciado Juan. Sí, claro. Solo comentarles que el licenciado Milton Escobar, él es graduado de la Francisco Marroquín, no es graduado no San Carlista, ¿vieron? Así que no le van a estar hablando la chalana y cuestiones así porque no les va a entender. Sin embargo, él le apasiona el derecho administrativo y creo que es el más indicado también para hablar de este tema. No quiere decir que no podamos hablarlo, pero él tiene especialidad, como les comentaba anteriormente, en Francia y en España, específicamente el derecho administrativo. Entonces, pues sin más preámbulo, lo dejo, licenciado, y con mucho gusto. Gracias. Entonces, ¿ya ven la página? ¿Todos ven la pantalla? Bueno, esto está englobado en el tema de Derecho Administrativo 2. Como les comentaba, en este apartado es Administración Pública Regional y Local en Guatemala y nos vamos a quedar, el A, B y C se mezclan en estas 3 temáticas de regionalización, descentralización y desconcentración. Entonces, por favor, recalcar si tienen dudas, pregunten. Y no sé si puedo hacer como espacios para participación, licenciado. Sí, no hay problema.
Perfecto. Entonces, iniciamos. Regionalización. Solo también un preámbulo, es bastante extenso. Al menos un poco de contexto. Mi tesis la hice de descentralización enfocado en la regionalización con la propuesta de crear gobiernos regionales para que sea participación ciudadana. Entonces, aquí hay distintos textos de cómo se engloba en países latinoamericanos y también europeos, y por eso va a ser bastante contenido, y licenciado, le voy a enviar la presentación para que lo tengan todos a la mano, porque van a haber partes, no lo voy a leer completo, pero solo dar las ideas. Entonces, ¿qué es regionalización? Vamos a empezar ahorita por distintos conceptos, cómo se intentó aplicar en Guatemala desde los años 50, bueno, en general en el siglo XX, y los distintos momentos que se dieron hasta llegar a la regionalización al día de hoy. Entonces, regionalización es una forma de organización política, económica y de gestión social para la integración y fortalecimiento del desarrollo de territorios, por ende, desarrollo nacional. Como les comentaba, en varios países, ¿cómo lo utilizan? División del poder, porque son países tan grandes que un presidente o su gabinete de ministros no se dan abasto. Por eso les mencionaba que eventualmente se va a poner de moda en Guatemala, porque es un procedimiento lógico, y como lo hacen en otros países, es un procedimiento racional, donde establecen nuevos límites al mismo territorio y alcanzar desarrollo. Y se basan en distintos estudios, información para hacer esa regionalización de forma lógica y siempre respetando los territorios de cada país. Ahora, las distintas regiones, cuando buscan esa lógica para división, lo que buscan es mantener criterios de homogeneidad, como por ejemplo idiomas, hábitos que absorben las costumbres, inclusive el ingreso de la población en determinado territorio. Y al final, como tenemos en Guatemala comunidades, también en varios países lo hacen en función de sus habitantes. Por eso es bien importante este punto de que para establecer una región, como lo hicieron otros países y como se debió hacer en Guatemala, debe hacerse una delimitación regional con un propósito, que los vamos a ver posteriormente. El fin primordial de la regionalización es organizar o zonas urbanas o rurales, aprovechar determinados recursos naturales, características de ciudades, movimiento económico. Es bastante interesante cómo se puede realizar. Y al final, lo que se logra es una mejor prestación de servicios públicos, que vamos a ver otros ejemplos más adelante, que al final es tarea del Estado, pero lo da a través de las regiones, y aquí es donde se empiezan a mezclar estos tres temas: regionalización, descentralización y desconcentración, que vamos a ver más adelante. Descentralización, desconcentración, qué es cada una de ellas y cómo es de que en países más desarrollados utilizan la regionalización para dar esos servicios y cumplir con lo que establecen las distintas constituciones. Otro punto que es bastante importante con este propósito de por qué sea una regionalización es alcanzar el desarrollo de distintas áreas geográficas, porque no todos los territorios son iguales. Y vamos a ver cómo quedó en Guatemala, que la verdad se hizo la regionalización de una forma muy escueta, y eso es lo que tenemos vigente el día de hoy, y no se está aprovechando áreas geográficas. No se hizo una lógica de centros urbanos, rurales, etcétera, para potencializar las riquezas que se puedan tener en cada región. Conforme los distintos autores, especialmente españoles y mexicanos, utilizan distintos criterios, que aquí lo empaté en mi tesis. Mucho del contenido que le estoy dando es de la tesis para graduarme, porque me gustó tanto el tema que por eso lo expuse, y en Guatemala es muy poquito lo que hay. Casi todo el contenido sale de o la Landívar o de la universidad de su casa de estudios. Después nadie toca el tema en Guatemala, pero se empatan estos temas para establecer criterios para el desarrollo de regionalización en distintos estados, que los más generales siempre son, como les comentaba anteriormente, un propósito de que se dé una regionalización, criterios lógicos que definan el propósito, definición del tipo, los tipos de regiones concordantes con el propósito. Se basan en indicadores cuantificables que reflejen qué criterios se llevaron para hacer una regionalización, y
seleccionar un territorio, como decía, a un nivel espacial, o se absorben departamentos, municipios, lugares poblados, etcétera, que van a servir como base esta regionalización. Y por último, determinación de técnicas que utilizarán para delimitación regional. Solo para que lo tengamos presente, porque siempre hay que regresar como es Guatemala. Lastimosamente, nuestra regionalización solo se hizo uniendo departamentos, punto. Ese fue el único criterio que se utilizó para tener regiones en Guatemala, que fue una forma muy escueta y nunca más se avanzó, al grado que la ley, y lo vamos a ver más adelante, que norma las regiones en Guatemala hasta el apellido, la ley preliminar de regionalización, y nunca más se volvió a tocar el tema. Una vez se ha definido el propósito de una regionalización y determinando los distintos niveles, hay distintos procesos y esto se estandariza y son un criterio base. Primero ya se tiene el primario donde se va, por qué se está haciendo una regionalización para alcanzar qué tipo de desarrollo. Segundo, el criterio base que busca establecer 3 formas. 1, atendiendo propósitos de desarrollo para la regionalización de argumentos de investigación o de planificación. ¿Qué se alcanza con ello? Que la información de los caracteres que se van a hacer, o políticos, administrativos, población, geografía, físicos, económicos, financieros, sociales o antropológicos, es lo que está fundamentando una regionalización. Vamos a ver un poquito más adelante, les voy a poner un ejemplo, cómo lo hace España con las comunidades autónomas. La Constitución, desde la Constitución abre la puerta para crear las regiones, que la denominación es comunidad autonómica, y se pueden creando más, pero se establecen criterios lógicos, y podemos ver el éxito por ejemplo, en España con las comunidades autónomas, llegando a su extremo de una regionalización con Cataluña, al extremo que se quiere independizar. Fue tan exitoso el caso donde se dio descentralización con desconcentración, con regionalización que absorbe todo, que ahora hasta se quiere formar un país. Vean hasta dónde puede llegar el ejercicio de una regionalización. Y cuando toco el tema sería bastante interesante. Si ven Quetzaltenango, que en su momento fue el estado de los Altos, imagínense que se les dé esa potestad regional con capacidades descentralizadas, desconcentradas, y siempre está ese sentimiento. Yo tengo amigos de Quetzaltenango y siempre se mantiene ese sentimiento del sexto estado, del estado de los Altos. Y imagínense que se les diera el derecho y las vías legales y económicas, porque tiene que ir con el presupuesto de parte del Estado Nacional. Sería bastante interesante ese ejercicio, pero ahí lo vamos a ver más adelante. Entonces, siguiendo con la línea, un punto bastante importante. Si bien cada país adopta los distintos puntos técnicos conforme van a ser regiones, no es igual en todos los países y está mal. Y comparar a todos con la misma regla. ¿Por qué? Tiene que ser ad hoc. Por ejemplo, México manejó de una forma, Colombia de una forma, Bolivia de una forma, Chile, Perú, España, etcétera. ¿Cómo iba a manejar el tema de regionalización y los nombres que le iban a dar? Y uno de los ejemplos más exitosos de descentralización con regiones es el caso peruano, al grado de que se vieron beneficiados económicamente, participación ciudadana, y si vemos, Perú tiene unas características donde la cordillera de los Andes divide el país, y del lado de la selva amazónica siempre se ha caracterizado por extrema pobreza. ¿Qué pasó? Especialmente con el presidente Alejandro Toledo. Él implementó, porque fue una propuesta que hizo para su campaña electoral, ganó las elecciones, reformó constitución y logró la regionalización con descentralización. Y ahora los números hablan por sí solos, y todas esas regiones que se les descentralizó cierta forma fiscal, porque ahí vamos a ver después, ahora las regiones se están levantando y Perú está creciendo de una forma increíble y sostenida a través del tiempo. Entonces, es ad hoc, bien importante. Por eso solo tenemos que tener parámetros para adaptarlo, por ejemplo, darle forma eventualmente en Guatemala. En distintos estados, la vía legal para la creación o constitución de las regiones se determina a través de las constituciones. Ya les comentaba el caso de España, con la reforma que se metió en el gobierno de Alejandro Toledo. Perú
entró su forma de regular regiones en la Constitución. Chile, que está también buscando un proceso de reforma constitucional que no lo ha logrado, pero sigue vigente el tema de las regiones en la Constitución. Pero también se puede reformar con leyes ordinarias o inclusive hasta se puede abrir la puerta con acuerdos gubernativos. Hay distintas formas para poderlo hacer. Guatemala, ¿cómo lo tiene regulado? A través de una ley específica en la materia, que ya les decía el nombre, Ley Preliminar de Regionalización, y hasta ahí se quedó, simplemente unió los distintos departamentos. Ahora, a mí me gusta siempre tomar un poquito de historia, cómo es que llegamos a tal punto, por ejemplo, tener una ley preliminar de regionalización, y en Guatemala, ya les comentaba del siglo XX, qué fue lo que pasó. Y en el siglo XX se empezaron esos ejercicios, porque fue una ola latinoamericana. Y en Guatemala nos golpeó esa reorganización territorial, y fue especialmente con el nuevo ordenamiento territorial, con la ley de reforma agraria en 1952, durante el gobierno del presidente Jacobo Arbenz Guzmán. Ese fue el primer ejercicio que se intentó de tener regiones en Guatemala. Ahora, todos sabemos en qué paró, lastimosamente, la reforma agraria, porque se vendió que Guatemala era un país comunista cuando no era comunista lo que se estaba haciendo. En su momento, en esa misma década y posterior década, tenemos Taiwán, Singapur, inclusive Filipinas, hicieron reformas agrarias. En Guatemala era necesaria. Y lastimosamente se cayó esa gran oportunidad que se tuvo en el país. Como les comentaba, 1952, posteriormente, y había esa ola en Latinoamérica. En 1962 se dio otro nuevo diseño regional guatemalteco. Solo para que pongan atención, 1952 se hizo a través de la Ley de Reforma Agraria. 1952, otro diseño para propuesta regional en Guatemala, pero esta se hizo con una instrucción del Congreso de la República, que nombró una comisión específica para tener una nueva delimitación territorial. Solo si voy muy rápido me avisan, sin pena. No, solo, licenciado Juan, aquí no puedo ver las pantallas, pero si alguien levanta la mano, si me puedes avisar, por favor. Sí, claro, no hay problema. Entonces, seguimos 1962, en esta segunda oportunidad de propuesta, Congreso de la República a través de una comisión específica. Y esta comisión fue presidida por el director general de cartografía, el ingeniero Alfredo Obiols Gómez, y presentó una propuesta de agrupación de los 22 departamentos en 8 nuevos departamentos, dejando a un lado, ahí se quitó el tema región, pero siempre siguiendo ese nuevo diseño territorial. Y en su caso quedó de la siguiente forma que está expuesta. La propuesta que se quiso dar era el departamento de Guatemala, departamento de Atitlán, que la propuesta era integrarlo por los departamentos de Zacatepeques, Chimaltenango, Sololazo, Chitepeques y Escuintla. La tercera propuesta era el departamento de Los Altos, Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos, Retaluleu. Solo en este tercero, vean, siempre está ese como sentimiento del estado de Los Altos, el sexto estado, departamento de Los Altos. Por eso yo creo que regionalización con descentralización también es dignificar todas las poblaciones del país. Ahí lo vamos a ver más adelante, pero vean el nombre, es que me llama mucho la atención, departamento de Los Altos. Cuarta propuesta, departamento del Quiché, que era integrar el departamento de Huehuetenango y Quiché, los actuales, ¿verdad? Quinta propuesta, departamento de la Verapaz, que era la integración del departamento de Alta Verapaz, Baja Verapaz y el Progreso. Sexto departamento, Chiquimula, que era integrar Santa Rosa, Jutiapa y Chiquimula. El séptimo departamento, Izabal, integrando Zacapa y Izabal. Y la octava propuesta, departamento Petén. Recuérdense, 1962. Ahora, una tercera propuesta se dio en 1967. Y ahora, en esta tercera propuesta, quien presentó el proyecto para hacerse cargo fue el Ministerio de Obras Públicas. En su momento, así se llamaba el ministerio. Pues es interesante cómo va cambiando inclusive el nombre de los ministerios. En su momento era el ministerio. ¿Sí? Levantaron la mano. Ok. Jonathan, cuénteme.
Jonathan. Licenciado, sí. Sí. Tengo una duda, no sé si en la presentación el año está mal, porque yo leí que era 1952 y el licenciado está mencionando que es 62. Sí, como les comentaba, en 1952 se hizo la primera propuesta de regionalización. Si quieren, por eso qué bueno que preguntan. Si voy muy rápido, por favor, cabal, así intervengan, no hay ningún problema. 1952 se dio la primera propuesta con la ley de reforma agraria en el gobierno del presidente Arbenz. La segunda propuesta fue en 1962, que fue de parte del Congreso de la República a través de una comisión específica que aquí la presidió el director general de cartografía, y fue esta segunda que estamos viendo en pantalla. La tercera propuesta que estamos viendo ahorita es de 1967, que ya se hizo a cargo a través del Ministerio de Obras Públicas. ¿Resuelto la duda, Jonathan? Sí. Continúa, licenciado. Okay. Entonces, la tercera propuesta. En 1967, el Ministerio de Obras Públicas, a través por medio de la Unidad Sectorial de Planificación, fue el encargado de elaborar la nueva propuesta para delimitar el país. Interesante, aquí la propuesta era crear 5 regiones y 6 subregiones para eliminar inclusive la figura de, no eliminar, sino que se absorbiera con las subregiones lo que tenemos hoy como departamentos. 5 propuestas de regiones, que la primera era una gran región central integrada por la subregión central, y esta subregión estaba integrada por el departamento de Guatemala. La segunda propuesta de estas nuevas regiones macro era la gran región del sur, integrada por las subregiones subcentral y suroccidente. Y las subregiones están integradas por los departamentos de Escuintla, Zacatepeques, Chimaltenango, Quetzaltenango, Sololá, Totonicapán, San Marcos, Retabuleo, Suchitepeques. La tercera gran región Oriente, integrada por las subregiones Oriente Sur y Oriente Norte, que se integran por los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa, El Progreso, Zacapa, Chiquimula e Izabal. La cuarta gran región propuesta era la gran región norte, que estaba integrada por las subregiones, integrada por los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quiché, Huehuetenango, y por último, gran región Petén, integrada por el departamento de Petén. Interesante, dense cuenta, en las 3 propuestas siempre dejan Guatemala y Petén, y ahí vamos a ver qué es lo que pasa al día de hoy. Esa es una constante que lleva más de 70 años. Ahora, les comentaba, la actual regionalización guatemalteca nació de la ley preliminar de regionalización, que es el decreto 70-86 del Congreso de la República. Y como les decía, se hizo de una forma muy escueta, porque al final no se hizo un ejercicio lógico, sin respetar criterios económicos, sociales, culturales, de población, inclusive geográficos. Y ahí vamos a ver qué puntos pueden ser lógicos. Y aquí solo el ejercicio fue unir los departamentos. No crearon nuevas divisiones políticas, que por ejemplo, un beneficio que se puede alcanzar con regionalización es de que se elijan a las autoridades de esas regiones. Aquí no se hizo nada. O sea, sí le hace honor a su nombre, Ley Preliminar de Regionalización. Yo le comentaba, no se hizo nueva división política. Esta regionalización no crea gobiernos regionales, y conforme al artículo 3 quedaron 8 regiones que son las vigentes el día de hoy. 1, la región metropolitana, integrada por el departamento de Guatemala. 2, región norte, integrada por el departamento de Alta Verapaz y Baja Verapaz. 3, región nororiente, integrada por el departamento de Izabal, Chiquimula, Zacapa y El Progreso. Región suroriente, integrada por los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa. Región central, integrada por los departamentos de Zacatepeques, Chimaltenango y Escuintla. Suroccidente, integrada por Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos, Retaloleo, Suchitepeques y Sololá. Región noroccidente,
por Huehuetenango y Quiché, y región Petén, integrada por el departamento de Petén. Solo para hacer conexión, y eso se va a ver en la siguiente clase, la otra semana, que vamos a continuar con el tema. Esta lógica de división regional se basa también que ahí nacieron el tema del sistema de consejos de desarrollo. Ahí sí se dio una integración vigente al día de hoy. Y si vemos las distintas regiones, solo como preámbulo, en Guatemala tenemos 5 niveles en el sistema de consejos de desarrollo: el nacional, regional, departamental, municipal y el comunitario. Cuando veamos el corredor, que es el Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural, se basa en esta estructura que nació de este decreto 70-86, y vamos a ver las funciones que se establecen tanto en la Constitución, pero en la ley se les daban en su momento un cierto poder que al día de hoy ya no lo tiene, que ahí lo vamos a ver en la siguiente clase, solo como preámbulo de esto. Y en el tema de ejecución, antes era el corredor, pero ahora cuando vemos el CODEDE, es el que hace la coordinación de ejecución, solo para que no se lo olviden esta división de las 8 regiones. Antes de entrar al tema de centralización, ¿alguna duda de qué es regionalización y cómo llegamos a la actualidad? Bueno, ok. Giovanni levantó la mano. Ok. Sí, Giovanni. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues tengo una duda. Actualmente, ¿en qué nos sirve la regionalización? Lastimosamente, y aquí lo digo en confianza, en la práctica no sirve, porque, como yo les decía, le hace honor a su nombre, es el título de la ley preliminar de regionalización. No se hizo nada, simplemente juntar departamentos, y ahí están las regiones de Guatemala. Y lo vamos a ver en la siguiente clase. Antes, a través de los corredor, los consejos regionales de desarrollo urbano y rural, tenía una función que era coordinar la ejecución de obra gris, que ahora lo hace el CODEDE, el Consejo Departamental de Desarrollo. Entonces, en la práctica, lastimosamente nada. Simplemente Guatemala tiene regiones y ¿qué? No sirve, porque no se le dieron funciones específicas. Giovanni. Y con los modelos de 1952, con la reforma agraria, la de 1962 y la de 1967, ¿habría alguna mejora, licenciado? Recordemos los momentos históricos que habían en su momento, y en las distintas propuestas siempre se mantenía simplemente tener un nuevo dibujo del territorio para ordenar territorialmente Guatemala, pero el tema de centralización, porque es a través de la descentralización que se le da fuerza o se le da un sentido a esas regiones, pero no, ahí simplemente se seguía una línea de dibujar el territorio. Nunca, y vamos a ver ahorita con descentralización, que existen solo 2 casos, entre comillas, exitosos de descentralización, imagínense, solo 2 al día de hoy. Entonces, en este rango de 70 años aproximadamente, no se ha madurado el tema. Imagínense, llevamos por 70 años y ahí vemos esa centralización excesiva que se tiene en Guatemala. ¿Y por qué? Uno llega a oír en distintos departamentos, no hay presencia del Estado. No sé si han viajado a distintos departamentos de Guatemala y esa es una constante. Y esto se arregla con la descentralización. Pero ahorita lo vamos a ver, pero sí, no se incluyeron esas propuestas. Abner. Sí, ¿qué tal? Buena tarde a todos. Licenciado, entonces se podría decir que la regionalización es como buscar la manera de dividir una nación para su desarrollo, pero no solamente en lo territorial, sino que también, digamos, en lo político o algo así, lo que entendí, pero no sé si estoy bien, usted me corrige. Sí, Abner, exactamente. Por eso hacía la comparación con otros países que entendieron el beneficio de tener una regionalización y les dieron fuerza a través del ejercicio de la descentralización, porque al final lo que se busca es eso, una división lógica donde el gobierno central delega
distintas funciones. Y al final, y lo vamos a ver ahorita que entramos a ver descentralización, hay varios beneficios que se obtienen. Uno de ellos es participación ciudadana y se le da fuerza a que la gente tome decisión de cómo quiere manejar su región. No depender, por ejemplo, de un presidente o de un ministro, no. La lógica es eso, es cercanía con una nueva autoridad, y si no me cumplís, y sería excelente hasta que sea a la mitad del periodo presidencial, porque calificás el buen ejercicio. Eso sería excelente, pero entonces eso es descentralización, bajar del nivel nacional a un subnacional con distintas funciones. Y ahí vamos a ver, les voy a poner ejemplos, qué se podría descentralizar en Guatemala que no se da. Ahí lo vamos a ver, pero esa es la lógica de dar a las regiones fuerza. Por ejemplo, en muchos países tienes descentralizados la captación de distintos impuestos, la construcción de carreteras, la administración de hospitales, de escuelas. O sea, no dependen de un ministro o del presidente, no, de su presidente regional. Y lo bonito de eso es esa cercanía, porque aquí el presidente regional vive a la vuelta y si no me cumple le exijo, no tienen que venir a la capital. Pero vean cómo rompe eso el centralismo que tenemos al día de hoy, y al final es eso, empodera a las distintas comunidades en el país, y por eso es eso, el beneficio en participación ciudadana. Ya, licenciado. Osorio, perdón. Gracias, buena tarde. Una consulta, licenciado. Entonces, si se pudiera, en nuestra Constitución, usted, licenciado, nos está llevando a la conclusión, bueno, en mi pensar, de que quedaría mejor una administración pública en el estilo mexicano, como Estados Federados. Por federaciones. Gracias por la pregunta. Bueno, primero, recuérdense que Guatemala es un estado unitario. Solo con eso nosotros no podemos aplicar un sistema federalista, pero lo que sí se puede, y lo bueno que la regionalización se trabajó con una ley ordinaria, es decir, emitida del Congreso. O sea, no tenemos que tocar la Constitución, y eso es un gran beneficio. O sea, un presidente que de verdad lo proponga, simplemente tiene que llevarlo al Congreso y que la gente presione para lograr esa reforma. Y encontrar un sistema ad hoc, o sea, adaptarlo a Guatemala, porque no somos una federación, pero se puede dar, así como en el Código Municipal se abre el tema para distintas elecciones, ahí se puede trabajar re bien. El tema de la regionalización, se puede optar, por ejemplo, un presidente regional, un congreso regional, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo bonito, que no está en la Constitución. Con una ley emitida al Congreso se puede regular eso, y tenemos un nuevo poder político subnacional en el país. Y sería, como les digo, de probar cosas nuevas, porque eso sí, podría salir mal. O sea, en Guatemala siempre es de probar nuevos modelos, pero yo creo que la participación ciudadana, que solo se mantenga con el centralismo, yo en lo personal estoy en contra, porque yo creo que la gente en el interior de los departamentos creo que ya tiene madurez para poder tomar la rienda de su propia región, por ejemplo. Entonces sería un ejercicio muy interesante de ver en Guatemala. Giovanni. Disculpen tanto las preguntas, pero me queda una duda más. Con el modelo de 1952 y de 1962, pues al estado que es Quetzaltenango, con las otras regiones, incluyendo lo que es Retauleo, Suchitepe, que es Sololá, habría una gran posibilidad de que ellos quisieran retomar lo que quisieron hacer a principios del siglo XVIII, que era independizarse. Habría riesgo de eso, ¿verdad? Por supuesto. Es que por eso es una apuesta, porque una vez se den los derechos, nuevos derechos, porque eso no lo tenemos en Guatemala, especialmente derechos políticos, para elegir una nueva autoridad, por supuesto que existe ese problema. Ya les comentaba el caso de España, cuando aplicaron con la actual Constitución española, abrieron la puerta a crear las comunidades autónomas, que son sus regiones. Pero tenemos el caso de Cataluña, que fue tan exitoso que se administra mejor en ciertos momentos, más que la comunidad central, que es la de Madrid. O sea, es un ejercicio muy interesante, pero es porque fue un caso exitoso. Entonces, pero la Constitución y acuérdense que el territorio de Guatemala, eso sí está en la Constitución, mantiene la unidad. Y por ejemplo, ¿qué pasó en España? Siguiendo con este ejemplo,
el presidente Rajoy en su momento cuando se declaró con Cataluña la independencia. El presidente desconoció esa elección, el presidente regional le imputaron unos delitos y como estaba en la Constitución española, el vicepresidente español asumió la presidencia de la comunidad autonómica. Pero, o sea, y ahí están al día de hoy, lograron mantener la vigencia de la Constitución española, pero ahí siempre el argumento fue la unidad. Entonces, haciendo el símil en Guatemala, si se llegara a dar ese ejercicio que, imagínense que fuera tan exitoso el caso de descentralización y que se quieren independizar, tendría que valerse ahí la fuerza de la Constitución de Guatemala, manteniendo eso de la unidad territorial. Ya no hay preguntas, licenciado. ¿No? Puede Okay. continuar. Ok, gracias. Ahora, descentralización. En Guatemala, si se dan cuenta cómo se va mezclando regionalización con descentralización, con distintas funciones, nuestra legislación es bastante genérica. ¿Qué significa eso? Que establece conceptos y demás, pero hasta ahí. No establecen qué obligaciones para el gobierno central o para distintos gobiernos locales. Nada, y ahorita lo vamos a ver de forma específica. Y la ley específica que ve el tema de descentralización es la Ley General de Descentralización, pero es muy genérico. Y eso, la ley nació en el año 2002 en el gobierno de Alfonso Portillo. Y es una trilogía de leyes, con una modificación que se dio al Código Municipal, la actual Ley de Consejos de Desarrollo y la Ley General de Descentralización. Pero todo parte, es un mandato constitucional que se tiene que trabajar con la descentralización. Y veamos este segundo párrafo. En el Estado de Guatemala, la Constitución Política de la República de Guatemala establece en el artículo 224 que la administración será descentralizada en regiones de desarrollo con criterios económicos, sociales, culturales, donde el organismo ejecutivo deberá promover de forma sistemática la descentralización económica y administrativa para lograr el desarrollo regional del país. Solo regresemos a esta lámina anterior, que ya es el artículo 3 de la Ley Preliminar de Regionalización, que es nuestras regiones actuales. Hago hincapié, se me olvidó decirles esto. Esto se dibujó, esta propuesta de regiones, que es la vigente en el 86, pero Guatemala ha cambiado mucho al escenario del 86. Y esto es lo que tenemos vigente, pero no hay un número, insisto, tiene que ser ad hoc, o sea, adaptarse a la realidad nacional. Y ahorita son 8, pero pueden nacer 10, 12, 5, etcétera. Hay que buscar esos criterios técnicos y lógicos que respalden por qué vamos a hacer una propuesta de regionalización. Entonces, sería súper interesante no solo basarnos la que tenemos vigente, sino que podríamos generar una nueva. Sería súper interesante ese ejercicio y oír las voces de todo el país. Súper interesante. Y vean, la Constitución mandata con el artículo 224 que se tiene que tener una administración descentralizada para promover el desarrollo regional. Súper interesante. Ahora, les comentaba, la Ley General de Descentralización, que es el decreto número 14-2002 emitido por el Congreso de la República. O sea, una ley ordinaria. Y desde los considerandos es súper interesante. Y vean, en su tercer considerando, reafirma que la concentración del poder de decisión, de los recursos y las fuentes de financiamiento para la formulación y ejecución de las políticas públicas en el organismo ejecutivo impide la eficiente administración, la equitativa distribución de los fondos públicos y el ejercicio participativo de los gobiernos locales y de la comunidad, por lo que se hace necesario operativizar los instrumentos existentes que conlleven a descentralizar de forma progresiva y regular las competencias del organismo ejecutivo para optimizar la actuación del Estado. Vean también el cuarto considerando. Establece que la descentralización en Guatemala implica el traslado del poder de decisión política y administrativa del gobierno central hacia entes autónomos caracterizados por una cercanía y relación con la población en cuanto a sus aspiraciones, demandas y necesidades, por lo que se produce espacios de participación nuevos y necesarios para el desarrollo
y fortalecimiento del sistema democrático. Vean, o sea, porque, bueno, solo ¿en qué año van, licenciado Juan, de la carrera? Vamos en cuarto. Cuarto año, ok. Gracias. Vean la lógica que se le está dando al tema de la descentralización, llegando al fortalecimiento del sistema democrático del país. Y ahí les voy a comentar unos ejemplos. Sí pasa en otros países, solo haciendo hincapié en estas 4 palabritas: fortalecimiento del sistema democrático. Voy a poner un ejemplo que se me viene ahorita a la mente. España. Ellos tienen dividido, está la elección nacional bueno, ellos al final siguen recuerden que legalmente es el Reino de España, que al final sigue un sistema parlamentario mezclado con sistema semipresidencialista, porque el jefe de Estado es el rey, pero y él representa al Estado guatemalteco, español, pero la función política se delega con el presidente. Pero ¿quién elige al presidente del Congreso, del país de España? El Congreso. Entonces, en función de cuántos diputados quedan electos en el Congreso, así es como se da la división. Entonces, cuando se da esa elección presidencial, pongamos entre comillas, es a la mitad del periodo de elecciones de las regiones en España. Y mucho de cómo queda electo el presidente depende de cómo quedaron electas las regiones. Vean, es que es súper interesante cómo, hasta dónde puede llegar la descentralización y se fortalece esas 4 palabritas que se oyen tan simples, pero, por ejemplo, en Guatemala nos ayudaría, bueno, no quiero entrar en política, pero veamos gobiernos anteriores, que tuviéramos presidentes regionales que la gente presiona. O sea, un presidente regional es un nuevo peso, se hace otro peso y contrapeso político en el país y fortalece el sistema democrático. Es súper interesante hasta dónde se puede llegar con la descentralización. Que, como les decía, esto está en el 4º considerando. Ahora miremos el concepto. Artículo 2 de la Ley General de Descentralización. Y este indica que la descentralización en Guatemala se define como un proceso mediante el cual se transfiere desde el organismo ejecutivo a las municipalidades, demás instituciones del Estado y a las comunidades organizadas legalmente con participación de la municipalidad estos puntos. Primero, poder de decisión. Segundo, titularidad de competencia. Tercero, funciones. Cuarto, recurso de financiamiento. Es que eso es clave, que también se dé el financiamiento, que venga el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, para la aplicación de políticas públicas nacionales a través de la implementación de políticas municipales y locales en el marco de la más amplia participación de los ciudadanos en la administración pública, priorizando la ejecución de obras, organización y prestación de servicios públicos, así como el ejercicio del control social para la gestión gubernamental y el uso de los recursos del Estado. En la misma ley específica que regula la descentralización, se establecen ciertos objetivos que se debería alcanzar al aplicar el ejercicio de la descentralización y enumera estos. Si me pudieran ayudar leyéndolos, por favor. Puntos extra, no asombramos, pero si me ayudan. Ana Zoom. ¿Qué manda? No, Ana Zoom, si nos puede apoyar con leer. ¿Qué número, Oli? O el primer inciso. Sí, licenciado, buenas tardes. Sí, voy a empezar. Mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública, determinar las competencias y recursos que corresponden al organismo ejecutivo que se transferirán a las municipalidades y demás instituciones del Estado. Universalizar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios básicos que se presentan a la población, facilitar la participación y el control social en la gestión pública, fortalecer integralmente la capacidad de gestión de la administración pública local, fortalecer la capacidad de los órganos locales para el manejo sustentable del medio ambiente,
reforzar la identidad de las organizaciones comunales, municipales, departamentales, regionales y nacionales, promover el desarrollo económico local para mejorar la calidad de vida y erradicar la pobreza, asegurar que las municipalidades y demás instituciones del Estado cuenten con los recursos materiales, técnicos y financieros correspondientes para el eficaz y eficiente desempeño de las competencias en... Ellos transferían. Ok, gracias. Bueno, ¿y qué opinan de estos objetivos? O sea, son lógicos, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Lo ven bueno, malo, alcanzable? ¿O qué opinan de esos objetivos? ¿O creen que es otra ley de Guatemala que al final no se aplica? ¿Qué opinan de esos objetivos? Si no lo pregunto a dedo. Ahí, Jerusalén de Los Ángeles. Buenas noches, Lee. ¿Sí me escucha? Sí, Jerusalén. Muy bien. Yo opino que creo que sí es alcanzable para ya no sacar como que otra ley, pero como indicaba el licenciado, ¿verdad? Tendríamos que ponerlo a prueba para ver si funciona la prueba y error. Gracias, Ok. Jerusalén. ¿Y? Buenas noches. Pues considero de que la propuesta sería genial, ¿verdad? Incluso hay universidades que dan el tema como descentralización del Estado, ¿verdad? Una de ellas, la Landívar, pero realmente se cumplirían las expectativas en lo que se pretende, ¿verdad? Porque la política pública pues está bien, pero muchas veces las mismas instituciones no se quieren como que descentralizar o delegar el poder por el mismo arraigo que han tenido ya de años. Entonces, escucharlo hablar y todo y verlo en papel pues se mira genial, pero que se lleve a cabo pues sería lo difícil. Gracias, Eddie. ¿No hay nadie más? Ahí, Mauricio Flores. Yo creo que sí, la descentralización traería muchos beneficios para todos. Inclusive estaba pensando que al haber descentralización habría más oportunidades laborales en los departamentos y la gente no tendría necesidad ni de venirse a la ciudad de Guatemala a trabajar, ya que ellos realmente no se vienen porque quieran, porque vienen a tener peores condiciones de vida que en sus departamentos, alquilar un cuarto, no están en su casa, no están con su familia. ¿Qué es lo que pasa cuando se van los migrantes de Guatemala para Estados Unidos? Yo creo que con lo que podría empezar es que con cada departamento eligiera a sus gobernadores directamente y que obtuviera los beneficios de los recursos que cada departamento tiene. Eso ayudaría a un mejor sistema de vida para todos. Muchas gracias, Mauricio. Sí, yo creo que independientemente, creo que el ámbito político, como se los he mencionado, este es el momento coyuntural para tocar estos temas, pongamos. Y tal vez me meto ahí en su exposición, si bien el ámbito político existe, porque la verdad que sí es, pero también creo que, y eso se los quiero dejar claros, es que vamos a hablar sobre el tema que está sucediendo actualmente, pongamos. Y la apertura, pongámosle a las gobernaciones, etcétera, etcétera. Entonces, se los recalco antes no vayan a pensar que son temas políticos porque son adrede, sino porque es el momento coyuntural que sucede. Y como se los explicaba en las clases pasadas, es lo que ha sucedido, ¿verdad? O sea, no es ni partida de izquierda, ni de derecha, ni de centro, sino es una partida de lo que sucede y lo que ustedes deben de conocer como abogados, específicamente y como abogadas, para que cuando ustedes trabajen en una institución pública o una institución privada, conozcan ese ámbito y puedan desarrollarse. Licenciado. Sí, exactamente. Y, por ejemplo, no va a dar nombres, pero pongamos un gobierno X, empieza a tomar malas decisiones y la gente está descontenta, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, imagínense, bueno, partamos del ejercicio que ahorita tenemos 8 regiones que fueron electos popularmente y directo por sus distintas poblaciones.
Y, por ejemplo, que la elección del presidente fue un año, el periodo de 4 años, y a la mitad se eligen esas autoridades, presidentes regionales, y todos electos en contra de un presidente. Se imaginan, o sea, se descentraliza ese poder político y al final se oye a la gente, a la población. Es por eso la importancia de una descentralización política en Guatemala. Y al final, ¿a quién se le está dando? Poder a la población con participación ciudadana. Y por eso insistía en el fortalecimiento del sistema democrático del país. ¿Qué implica eso? De que un presidente va a estar asustado, va a intentar cumplir sus promesas, etcétera, etcétera, porque al final tiene peso o presiones de una nueva autoridad política. Es súper interesante y se cumplen estos objetivos. Entonces, continuamos. Sí, sí, sí. Conforme la Ley General de Descentralización, se priorizan 8 áreas y son la de educación, salud y asistencia social, seguridad ciudadana, ambiente, recursos naturales, agricultura, comunicaciones, infraestructura y vivienda, economía y cultura, recreación y deporte. Si se dan cuenta, esas distintas áreas absorben distintos ministerios de los 14 que existen al día de hoy. ¿Y qué implica eso? Que de esas funciones que tienen al día de hoy los distintos ministerios y financiamiento, se operativice o se delegue a otra autoridad para cumplir esas funciones. Ahora, ya vimos la Ley General de Descentralización y toda ley lleva su reglamento para poderlo aplicar, y en este caso es el reglamento, la Ley General de Descentralización, que es Acuerdo Gubernativo 312-2002, y es bastante interesante, porque acuérdense, al final un reglamento, en la ley se establecen los distintos derechos para aplicar, pero en los reglamentos se establece generalmente el cómo se va a aplicar, y vean el primer concepto que brinda, que es una competencia, que es uno de los puntos que se tiene que descentralizar. Y en el artículo 1 se establece, para los efectos de este reglamento se entenderá por competencia el conjunto de materias, facultades, funciones y atribuciones asignadas por ley a los distintos órganos de la administración pública. Las competencias por su origen se clasifican así: A, competencias exclusivas, es la que se ejerce conforme a la Constitución o leyes atribuidas con exclusividad a un órgano o dependencia del Estado. B, competencias atribuidas por descentralización, es la que ejerce el municipio, las demás instituciones del Estado o la comunidad legalmente organizada para el efecto de la descentralización ordenada en la ley. Y C, competencia concurrente, la que se ejerce desde más de un nivel de la administración pública y entendiendo su ámbito de territorio conjunta y complementariamente por 2 o más entidades del Estado, con delimitación precisa de las áreas de la responsabilidad para el logro de un objetivo común. Siempre hablando del reglamento. Y como les decía, los reglamentos al final establecen el cómo aplicar los derechos que da una ley, y en este caso, en el artículo 2 del reglamento de la Ley General de Descentralización, se establece ya un responsable dentro del organismo ejecutivo. Y aquí entra la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, la SEP, y a ellos les toca programar, dirigir, supervisar la ejecución de la descentralización del organismo ejecutivo. Que, bueno, ahí vamos a ver los 2 ejemplos, entre comillas, exitosos, pero tendría que ser responsabilidad de la SEP el poder aplicar la descentralización del Ejecutivo. Ahora, el financiamiento es independiente al que se debe proyectar en la delegación de competencias que haga el Ejecutivo. Se regula en el artículo 5 del reglamento que establece la descentralización por delegación de competencias que se realicen debe tener previstas las fuentes de los recursos que se requieren para su ejercicio, bajo el principio de equilibrio fiscal. Voy a poner un ejemplo acá, porque como les digo, al final es bastante ad hoc. Cada país atiende cómo va a trabajar descentralización, o lo va a sacar del presupuesto, o lo va a sacar con un nuevo impuesto, varía. ¿Cómo hizo Bolivia? Todo el tema de hidrocarburos en las distintas regiones que ellos constituyeron y manejaron descentralización, dividieron porcentajes de hidrocarburos para financiar a las regiones en Bolivia, por ejemplo. Lo mismo hizo Perú con las 17 regiones que ellos establecieron. Mucho del financiamiento viene de los recursos naturales.
Entonces, hay distintas modalidades y cada uno va absorbiendo, o sea, no hay una norma general. O sea, sería interesante cómo se va a introducir en Guatemala. También en el reglamento se establece quiénes pueden ser receptores o destinatarios de delegación de competencias del organismo ejecutivo y se establece las municipalidades individualmente consideradas, mancomunidades de municipios, demás instituciones del Estado, que en el momento si se llegaran a crear regiones con derechos políticos, entra dentro de ese apartado para no tener que reformar todo, sino es una institución más del Estado. El Estado guatemalteco, que es diferente al gobierno, que eso estoy seguro que ya lo vieron en introducción, en teoría del Estado. Y por último, comunidades legalmente organizadas con participación de las municipalidades, artículo 6 del reglamento. Por último, el reglamento establece qué criterios se deben seguir para poder aplicar la descentralización eventualmente. Si me pudieran ayudar leyéndolo, por favor. Antonio, Buenas noches, licenciado. Paola. Le leo los puntos, ¿verdad? Sí, por favor. Cercanía y oportunidad en la prestación de los servicios públicos hacia las comunidades, mejoramiento de la calidad de los servicios, aumento de la cobertura de los servicios, mejorar sustancialmente la redistribución del ingreso y la asignación de los recursos, reducción de los costos de operación e inversión, aumento de la rentabilidad social mediante la participación ciudadana, aumento de la equidad económica y social e inclusión del enfoque de género en el proceso de descentralización del organismo ejecutivo, aumento del esfuerzo local propio en la recaudación de ingresos y en el mejoramiento de gasto público municipal, efectiva auditoría social sobre la gestión de los programas y proyectos descentralizados, coordinación entre la administración pública central y municipal. Gracias, Paola. Si se dan cuenta, de nuevo, son criterios que yo creo que aquí nadie está en contra, o sea, son lógicos y aún así no se aplica. Y vamos a ver qué es lo que pasa en la práctica ahorita en un momento, porque es que nadie le entra al tema. Y es un poquito de miedo y también el no delegar poder en la práctica. Ahora, porque entonces, solo recapitulando un poco en el tema de la descentralización, ya vimos que lo regula la Constitución, lo regula Jorge Luis. Okay. Buenas noches a todos, buenas noches, licenciados. Buenas noches. Una pregunta, licenciado, no sé si va al caso, disculpe, pero a mí me entraba como que la duda, digamos, ¿verdad? Que digamos, esto de la descentralización y regionalización, todo esto que estamos hablando, se ve muy bueno, o sea, ahí está toda la teoría que usted está dando acá, pero por ejemplo, es la opinión pura, mi opinión personal, ¿verdad? Digamos que acá en Guatemala, puro líder vendido, digamos, ¿me entiendes? La gente solo va ahí a que le paguen una plaza, ganar una plaza, a que le ganar su dinero. ¿Será que este tipo de reorganización estatal podría, aunque sea, ayudar un poquito, a pesar de que la cultura nuestra sea tan corrupta, como que tan vendida, que me entiende, como que se venda el mejor postor y le paguen en una plaza, los líderes se venden, o sea, líderes así natos, reales, a mi parecer no hay, es pura opinión propia mía, ¿verdad? Ni indígenas ni nada, ¿verdad, licenciado? Entonces, ¿cree usted que ayudaría en algo, a mejorar algo, pensar en una cultura como la nuestra corrupta, que solo anda buscando plazas? Gracias, Jorge Luis. Es que esto es interesante y por eso hacía también bastante hincapié de que la descentralización es progresiva. No es hacerla de golpe y todo está descentralizado. Hay que empezar con distintos ejercicios. Por ejemplo, vieron que una de las áreas priorizadas era seguridad ciudadana. Si vemos distintos departamentos en Guatemala, si se quisiera, o municipios, que se quisiera descentralizar esa competencia es bastante peligrosa, en el sentido de que, por ejemplo, un alcalde sería el jefe y el responsable de tener la seguridad ciudadana, como pasa en los estados federales, Estados Unidos y México, que son los casos más cercanos. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa ahí? Son estados federados. Está el presidente del país, pero en los estados, el presidente federal no se puede meter con el presidente estatal o el gobernador,
como se llama en esos dos países. Y el gobernador no se puede meter con el presidente municipal, porque es federación. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, México, que nos parecemos un poco más económico, cultural y social. En México es un gran foco de corrupción. El que de golpe por la Constitución, pero porque ellos tienen otro sistema, son los jefes de la seguridad. Y por ejemplo, ¿se acuerdan el caso de los estudiantes quemados? Eso pasó en México y al final salió dentro de las investigaciones que estaba implicado el presidente municipal encargado de dar seguridad, cooptado por el narco. O sea, es bien, es importante, pero también peligroso. Es un ejercicio. Por ejemplo, yo me animaría, imagínense que se crea la mancomunidad de la Ciudad de Guatemala y municipios aledaños y se les descentraliza distintas competencias, eso progresivo. Pero entonces empezamos a probar, es una prueba y error, pero eso es esa característica de progresividad y sí, puede pasar, o sea, pero es probar algo nuevo, porque yo creo que como estamos organizados, en mi opinión, ya no es funcional. Somos un estado muy centralizado y eso debe ir cambiando, pero siempre eso con la característica de que sea progresivo, para evitar lo que mencionabas, Jorge Luis. Gracias, licenciado. Entonces, recapitulando, cuerpos normativos en función del tiempo. Vimos la Constitución, su ley específica, su reglamento, pero también hay una política nacional de descentralización del organismo ejecutivo, que es el Acuerdo Gubernativo 186-2006, que al final establece que, en palabras generales, que sí, que otra vez que la gestión territorial debe estar descentralizada, que es bueno para la población, pero al final no se cumple en la práctica. O sea, ya hay 2 acuerdos gubernativos que empujan la descentralización y solo haciendo hincapié, vieron en el concepto, les decía que es un proceso. Y saben, antes del 2017 no había nada que regulara. Se decía, sí, la descentralización es un proceso, pero no existía un proceso de descentralización en Guatemala. Entonces se creó una agenda nacional de descentralización a través de la SEP, pero con un acuerdo interno. Entonces es una disposición general, o sea, es súper débil. Si vemos en la pirámide de Kelsen, súper débil frente a cómo lograr fuerza política y legal para aplicar la descentralización. Y ahí se regula un poco los distintos pasos y demás, pero al día de hoy, aún con el proceso existente y la mesa técnica y demás, no se ha logrado aplicar descentralización de competencias. Ya les comentaba, hay 2 ejemplos de descentralización en Guatemala que son, entre comillas, exitosos, pero 1, no se siguió el proceso de descentralización y 2, básicamente se hizo en el gobierno de Arzú, esa descentralización, entre comillas, que básicamente fue darle responsabilidades a los municipios, pero al final vimos que fue beneficioso. Y al final se dio la opción, porque no son todos, es la opción a los que muestren que tengan capacidad técnica, financiera y de gobernanza en los municipios, pueden hacerse cargo del cobro del YUSI, que era una responsabilidad del Ministerio de Finanzas Públicas, ejercicio de descentralización. Otro, el tema del control de tránsito, que es una responsabilidad del Ministerio de Gobernación. El último conteo que yo tuve, solo 197 municipalidades tienen descentralizado el tema del tránsito, es decir, pueden constituir sus PMT, pero vean, salieron de esos ejercicios de descentralización, por eso les digo entre comillas exitosos, porque beneficia a las municipalidades, pero no se siguió ningún proceso y se hizo de forma mezclada el tema de descentralización. Eso es lo que tiene Guatemala, medio oficial como descentralización. Sí, Eric. Perdón, Eric. Sí. Buenas noches. Fíjese que con un interesante el tema de la descentralización, en que iba a tocar el tema de tránsito y descentralización por medio de las PMTs. Lo lamentable de esta descentralización en el ejemplo de tránsito es que no hay una institución que supervise a las PMTs. O sea, el Ministerio de Gobernación delegó eso a la municipalidad creó la PMT y
estas no hay quien las regule si están o no aplicando la ley y reglamento de tránsito. Entonces, pienso que la descentralización es buena porque le da la oportunidad de desarrollo a las diferentes comunidades, departamentos o municipios. Pero tendría que haber una institución que supervise cómo va ese trabajo de la descentralización. El ejemplo de las PMTs, porque ahí se ha vuelto una corrupción en la PMT de tránsito de acá de Guatemala. Vemos lugares donde incluso ceden hasta las banquetas para poder reparar vehículos porque hay algo económico abajo de eso. Entonces no hay quien regule eso. Pienso que el Ministerio de Gobernación no hubiera dejado o hubiera hecho una institución que pudiera supervisar el trabajo de las PMTs. Entonces, es un tema bastante interesante, pero se tendrían que tener instituciones que supervisen esa descentralización que se vaya haciendo progresivamente. Gracias, Eric. Ahora consulto, Lick. Así como la propuesta, ¿no sería centralizarlo nuevamente las funciones en virtud que se delega la función de regularización del tránsito y que hubiera otra institución que regularice esas instituciones? ¿No es centralizarlo nuevamente? Es que si recuerdan, partamos de lo que les mencionaba, Guatemala sigue siendo un estado unitario y las leyes que emite el Congreso es de aplicación nacional. Y la ley de tránsito también abre la puerta a esa, empata con el tema de la descentralización. Y ahí era la tarea de la CEP, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, porque ellos son los responsables de la descentralización, de coordinar la descentralización. Pero recuérdense, una vez se descentraliza una competencia, no es sinónimo de soberanía. Y en la práctica, lastimosamente, como estas dos competencias se hicieron a lo loco, los alcaldes se creen presidentes en ese tema, llegando al extremo, por ejemplo, de cierto municipio que el tema de la policía municipal es para cuidar propiedades y territorio público de la municipalidad, no tiene delegada la seguridad ciudadana, y vemos alcaldes que agarran esas responsabilidades cuando es ilegal, no se siguió un proceso de descentralización. Tránsito, en teoría la CEP con el Ministerio de Gobernación a través del Departamento de Tránsito deberían hacer el cumplimiento de la ley de tránsito, pero en la práctica no se da. Pero ya es suficiente con lo que tenemos legalmente, no habría necesidad de crear, simplemente las instituciones coordinar, porque hay una característica también de la descentralización, la competencia se puede quitar. Entonces, si no se está cumpliendo una ley, se puede retirar a una municipalidad, pero al menos la CEP y Gobernación, yo nunca he visto de que coordinen el retirar la competencia de la Rectoría del Tránsito. Gracias, Lick. Ya puede continuar, Lick. Ahora el último concepto, desconcentración, que muchas veces se confunde con descentralización. En la práctica es una modalidad de la descentralización. Aquí en Guatemala no está mayormente regulado la desconcentración. Hay conceptos en el reglamento de la Política Nacional de Descentralización, pero especialmente nos basamos en conceptos que establecen distintos autores. Para la administración pública, los conceptos de descentralización y desconcentración son herramientas para lograr cumplir con distintas funciones que tiene que hacer el gobierno central hacia un gobierno local, pongámoslo, inferior, dentro del mismo estado. Para poner un concepto, se define la atribución de competencias del órgano superior o el central, en este caso, gobierno central, organismo ejecutivo, a otro periférico en el ámbito de la misma persona jurídica administrativa. Se da el nombre de concentración a la erradicación de una o más competencias administrativas que hace la ley a un órgano inferior dentro de la misma línea jerárquica de un ente administrativo del Estado. Ahorita voy a poner conceptos, leámoslos y les va a quedar más claro con dos ejemplos que les voy a dar para diferenciar descentralización, que es que otra autoridad, en este caso lo que tenemos hoy son municipalidades, gobiernos locales, reciban las funciones, háganse cargo. Desconcentración,
pasa diferente. Por eso les decía, es una modalidad, pero veamos los conceptos y después los pongo con ejemplos. La desconcentración supone la transferencia de competencias en forma permanente a un órgano administrativo superior a otro inferior, de tal forma que se busca mejorar la administración, la gestión administrativa sin alterar la línea de dependencia en el órgano central y el desconcentrado. Es básicamente descargar, en este caso, ministerios o secretarías para oficinas, en este caso, departamentales o municipales. O sea, se lo estoy poniendo prácticamente. La desconcentración se puede dar de dos formas, funcional o territorial. Será una desconcentración funcional cuando se radica determinadas potestades en órganos administrativos del mismo servicio, centralizado o descentralizado, y que operan en el mismo ámbito territorial. Y la desconcentración territorial se produce cuando se atribuyen potestades a un órgano administrativo periférico dependiente del servicio central. ¿Qué hora es? Bueno, con esto es la última lámina. Ya les pongo los ejemplos de desconcentración para que podamos ver las diferencias. Ferrara, uno de los autores bastante famosos en el tema de administración pública, presenta características principales de la desconcentración administrativa. Son las siguientes: requerimiento, un fundamento legal o constitucional para que pueda operar. La desconcentración puede operar tanto en órganos centralizados o descentralizados, dependiendo la función que se quiere dar, varía. Los ejemplos que le voy a dar es en el Ministerio de Educación y de Salud. Tercero, existencia previa, creación en el mismo acto de desconcentración de un órgano administrativo al cual traspasa potestades. Por último, la responsabilidad final de los actos ejecutados por el órgano desconcentrado recae sobre él mismo en la medida de los poderes jurídicos ejercidos de su tutelaridad. Cerrando el tema, ¿qué es lo que pasa? Descentralización, vieron que se hace cargo otra autoridad, otro gobierno local de distintas funciones. Desconcentración, en el caso guatemalteco, es de la autoridad central para prestar mejor servicio, desconcentra distintos servicios, y en Guatemala se da especialmente a nivel departamental. Les comentaba, o sea, si se dan cuenta, es en la misma entidad jurídica, pero a nivel territorial se da la responsabilidad a otro. Ministerio de Educación y de Salud, ¿qué pasa? Uno, ¿dónde se da desconcentración? Que es el ejemplo más, esos dos son los ejemplos más claros, pero hay en otros ministerios. Ministerio de Educación, con las direcciones de educación. El Ministerio de Educación Central delega distintas funciones, pero nunca sale de la responsabilidad del Ministerio de Educación. Se dan cuenta, solo hubo un movimiento de la autoridad superior a una inferior, pero siempre el responsable es el ministerio, y distintas competencias las hace esas direcciones de educación. Ministerio de Salud, lo mismo, para prestar mejor servicio, entre comillas, ¿verdad? Entre comillas, delega distintas responsabilidades a las áreas de salud, y ellos prestan distintos servicios en los distintos departamentos. Pero se dan cuenta, nunca salió la responsabilidad de los ministerios. Simplemente desconcentraron esas responsabilidades para operar de una mejor forma. Hasta ahí cerramos con esos tres conceptos, que por eso le decía al licenciado Juan que se quiera ir terminados yo creo que no nos da tiempo, pero son bastante extensos, pero es bastante interesante las modalidades. No sé si hay alguna duda. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Sí, Giovanni. Buenas noches. La desconcentración entonces sería, por un ejemplo, para tomarlo más agrede, como el ICS, que él da a sus pacientes, a los afiliados, le da el servicio, pero cuando ellos no puedan cumplir el tal servicio, toman alguna clínica médica privada que les paga el ICS para que vaya y en este caso examine o cure a las pacientes, ¿verdad? Un ejemplo un poquito radical y un poquito fuera de contexto, pero para tomar como idea de la desconcentración. En cierta forma, sí. Si cuando lean las leyes para el examen que va a estar duro el martes, cuando lean las leyes, si se dan cuenta, al que está obligando es al organismo ejecutivo. Desde la Ley General de Descentralización, los dos reglamentos, el reglamento de la ley y el reglamento que regula la política nacional de descentralización, obliga al organismo ejecutivo.
pero si leemos la Constitución, establece que el Estado de Guatemala debe ser descentralizado. Y dentro del Estado de Guatemala hay distintas instituciones. Una de ellas, Estado de Guatemala, hago hincapié, es el ICS. Y sí, entonces en esa modalidad del ICS, sí, se desconcentra, pero siempre sale todo del ICS y ellos adoptan una modalidad especial. Gracias, licenciado. Fíjese que yo le soy muy honesto, no me quedó muy claro la desconcentración funcional de la territorial. ¿Me puede brindar otro ejemplo, por favor? Ok. Mira, básicamente se hace con sigamos con los dos ejemplos que les daba. Ahí se mezclaron las dos, porque, por ejemplo, ¿qué pasaba en el Ministerio de Salud? Las unidades ejecutoras para medicina, equipar, etcétera, 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 todo se hacía a través del Ministerio de Salud. Y si no estoy mal, fue en el gobierno de Colom, se dio esa desconcentración territorial, pero que las áreas de salud ya existían. ¿Qué hicieron? Las funciones de compra, medicina, equipamiento y demás salió del Ministerio Central aquí de la zona 11 y se dio a las distintas áreas de salud y cada una ya tuvo su unidad ejecutora. Entonces ahí se mezcló funcional a territorial. No sé si le quedó claro. De funcional a territorial. Como funcional era que el Ministerio de Salud miraba todo, miraba la medicina, pero luego se volvió territorial porque ya dispuso a que cada dependencia o cada hospital regional, por ejemplo, él velara por la medicina. ¿Me equivoqué? Solo se delegó del Ministerio de Salud Central, que está en zona 11, se dio esa desconcentración funcional a la territorial, a las áreas de salud, porque antes todo se hacía, todas las compras de medicina, todo se hacía desde aquí a la zona 11. Imagínense, Guatemala ya hay tanta gente. Entonces se desconcentró esa función hacia esa división territorial que ya existía, que se llaman las áreas de salud. Entonces ahí se mezcló la función con la desconcentración territorial que ya existía. Y ya pudieron, por ejemplo, en la área de salud de Petén comprar su propia medicina. Ya no dependen en cierta forma, del Ministerio de Salud Central. Carolina, la última pregunta porque tengo que continuar con algunas cuestiones. Ahorita estamos viendo como una utopía este gobierno, ¿verdad? Este tipo de gobierno en un futuro. ¿Usted en cuánto tiempo considera que nosotros lo podemos llegar a ver en la realidad? Pues depende. Buena pregunta, porque depende. Porque por eso ponía el ejemplo de cómo lo logró Perú. Porque un candidato, Alejandro Toledo, lo ofreció desde campaña y llegó a la presidencia, reformó la Constitución y metieron las 17 regiones en Perú. Pero vean, había voluntad política y la gente, porque es un tema, si ven, o sea, ahorita les expliqué las generalidades, es un tema bastante amplio, pero ¿cómo explicar eso a la población en un momento electoral? Y que alguien se comprometa, sería súper interesante. Y en función de cumplir esa promesa, lograr empezar a meter la descentralización. Por eso no le podría dar un tiempo, porque depende mucho de voluntad política. Y también de que alguien crea de verdad en este tema, porque sí, los beneficios sí son reales a la población en todo el país. Porque si no, en la práctica, lo que tenemos al día de hoy es como niveles de ciudadanos. Porque el mismo derecho que brinda la ciudadanía tiene la gente, por ejemplo, aquí en la capital, como en las montañas de Guatemala. Pero en la práctica no es así. Por eso es parte de la lógica de descentralización, donde todo el Estado esté presente. O sea, yo sé que es algo utópico, pero por algo hay que empezar. Muchas gracias, licenciado Milton Escobar. En virtud que, pues, obviamente ese es un tema sumamente complejo, que obviamente lo ha trabajado el licenciado Milton Escobar. Medio lo trabajamos ya en el ámbito laboral con él y lo discutimos en ciertos puntos. Sin embargo, es bien importante hacerles mención de que, obviamente, como les comentaba al principio, el derecho administrativo es un derecho informal, es un derecho que va evolucionando, ¿verdad? Como les contaba, el derecho penal ha sido evolutivo, el derecho administrativo ha sido evolutivo y así es las normativas jurídicas que van evolucionando.
Esto que acaba de explicarnos el licenciado Milton Escobar y que todavía vamos ahí molestarlo con unas cuestiones todavía posteriormente, vienen en el examen. Solo me falta el día viernes, esperaría el día viernes o jueves entregar ya su examen para que me lo puedan imprimir. Agradecerle a los 130, más o menos 130 estudiantes que estuvieron presentes y que estuvieron partícipes en esta actividad. Que pues obviamente hay conocimientos que como abogados ustedes van a entender que hay personas que tienen más conocimientos y que van pues que tienen esa especialización. Como les comentaba, el licenciado Milton Escobar pues tiene 2 especializaciones, una en en Francia y otra en Madrid, en España. Y obviamente pues yo tal vez no los había mencionado, pero tal vez si algún día tocase el tema de las municipalidades de Francia, es un tema sumamente diverso, pues obviamente incluso ellos, cuántas municipalidades tienen en Francia, pues creo que duplican lo que tenemos nosotros, no sé si duplican o cuadruplican el solo son, en Francia son 36,000 municipalidades. Imagínense. Pero Francia se caracteriza por, es bastante, le gusta el tema social, pero ellos se pasan de una vez, ellos tienen regiones, departamentos, tienen de todo. Pero no es bueno ni malo, o sea, les funciona. O sea, es eso, cada país tiene que adaptarse a lo que crea funcional, por eso es de probar. Imagínense, nosotros con 344 municipalidades nos estamos muriendo de las 36,000 municipalidades, ¿no? Y entonces, pero el país es sumamente diverso y obviamente sumamente cultural y multicultural. Igual es Guatemala, multicultural y cultural. Entonces, agradecerle al licenciado Milton Escobar, esperaremos en estos días poder platicar sobre la más, ¿cómo se llama? Actividad, bueno, sobre la exposición, que hay algunas cuestiones que todavía quedamos pendientes y le agradezco mucho el apoyo brindado y impartir esos conocimientos que pues obviamente tiene y que ha adquirido. Yo le agradezco mucho, licenciado. Perfecto, de nada, licenciado Juan, qué gusto, compañeros. Perfecto. Bueno, muchas gracias, licenciado. Continuando, pues ya prácticamente con la finalización de la clase, el licenciado, pues Milton Escobar amablemente nos va a transferir posteriormente las diapositivas que van a ir en su examen. Como les comentaba anteriormente, el examen de Derecho Administrativo es muy amplio. Yo les voy a trasladar la documentación el día viernes, calculo yo, para que ustedes tengan en el Classroom. Tengo asignados 197 estudiantes. Entonces, el día martes es presencial el examen, por lo que les pediría la puntualidad. Todavía no me han confirmado la hora, pero les pediría la puntualidad para iniciar el examen. Ese día, pues, amablemente me va a acompañar mi esposa y otra persona, si para poder, porque obviamente son 197 estudiantes. Entonces, obviamente, no nos vamos a dar abastos en una sola clase, sino que van a ser en varias clases. Yo creo que ustedes no habían estado, bueno, sí estuvieron un semestre tal vez en la universidad, y entonces, pues ya presidencialmente. Entonces, esperaría que ese examen, pues no vayan a estar sacando chivos, ni ayudas, ni nada por el estilo, porque les anuló el examen. ¿Vieron? Así que advertidos están. Sí, María José. Solo Lick, una consulta. ¿Vamos a poder utilizar nuestros códigos? No. Gracias. Ahí miren, que Dios los agarre confesados. Sí, Giovanni. Lick, una pregunta. ¿Nos va a dar chance como el miércoles y el día viernes para estudiar o nos va a dar clases durante esos días? Fíjense que yo tengo en la instrucción que el día miércoles y viernes tengo clases con ustedes. Yo no puedo parar. Incluso el contenido, lamentablemente, yo tengo contenido atrasado, entonces no me puedo quedar parado. Incluso pongámosle el tema que está tocando el licenciado Milton Escobar, ¿cómo se llama? Es un tema de que incluso no tocamos sistemas políticos, pongámosle cuestiones políticas como la Contraloría, Ministerio Público y por el PDH. Que ese es otro tema que les puedo ampliar, pongámosle, incluso también con el licenciado lo podemos ampliar, que lo conocimos muy de cerca. Entonces, ese tema lo voy a meter en el segundo parcial. Ese creo que va a ser un tema de grupo que vamos a tener, entonces vamos a dejar pendiente. ¿Sí, Delfina? Licenciado, disculpe la pregunta.
Usted mencionó que en Guatemala tenemos 344 municipalidades y son 340 según lo estudié. Perdón, yo. sí, 340, tiene toda la razón, 340. Yo le estoy aumentando 4 más. Ya era pregunta perdida para... Va que sí, Delfina, ya vio. No, fíjense que sí, gracias por la corrección. Sí, obviamente pues hay 340 municipalidades. En discusión creo que todavía hay 2 municipalidades en discusión por de territorio. Entiendo una, no sé si es San José Pinula, creo que es, o no sé, Fraijanes, no sé cuál de las 2, creo que es una de que están ahí en discusión todavía en el Congreso de la República. Esa es otra dinámica también que deben de conocer, de cómo aprobar municipios y obviamente cuál es la vinculación del ministro de Gobernación en cuando hay partes así, ¿verdad? No voy a... en el primer parcial no les voy a poner para redactar recursos revocatorios de reposición. ¿Oyeron? Porque ya vi que algunos andaban palideando, entonces ya vi que no va a ser lo más prudente. Así que no les voy a asignar la redacción del recurso. Sin embargo, estoy pensándolo sí ponérselo en el segundo parcial o en el final. Entonces, sí les pediría, por favor, que estén revisando en Internet. En Internet hay varios ejemplos de recursos de revocatoria y reposición, por lo que considero prudente que ustedes puedan empezarlo a leer. Así que el día viernes esperaría yo en la noche subir los documentos en el Classroom y ustedes ya poderlo tener para poder estudiar para su examen del día martes. El día miércoles tenemos clase y el día viernes tenemos clase, ¿oyeron? Así que espero verlos el día viernes de 7 a 8:30, 8:15 más o menos, para poder seguir continuando con la clase. Así que pasen muy buena noche. Le agradezco mucho, licenciado Milton, y gusto de verlo. Con gusto. Nos vemos. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciados.